¿Qué tal? Te doy la bienvenida al curso básico de elementos finitos ofrecido por Complex. Aquí tienes los temas que revisaremos en el primer módulo. Sin embargo, este video se enfoca en el método, su aplicación y su historia. Aprovecho para comentarte que de aquí en adelante nos referiremos al método como MEF o FEM indistintamente. Esperamos no causarte ninguna confusión. El MEF se utiliza para resolver problemas físicos en ingeniería y diseño. En el campo estructural, estos problemas involucran un sistema o componente sujeto a diversas cargas. Por ejemplo, aquí tienes un sistema masa-resorte amortiguador, el cual únicamente se puede mover en una dirección. Este problema puede ser resuelto utilizando la segunda ley de Newton. En el segundo paso, lo que estamos haciendo es expresar que las fuerzas que actúan sobre la masa deben ser proporcionales a su aceleración. Una vez que indicamos condiciones iniciales, que en este caso deben ser 2, podemos resolver este problema analíticamente. Otros fenómenos físicos incluyen razones de cambio espacial o la combinación de derivadas en términos de espacio y tiempo. La mayoría de las ecuaciones diferenciales parciales no tienen soluciones exactas y a veces no se conoce siquiera si existe una solución única. Por esta razón, la solución de muchos problemas de ingeniería y ciencia se aproxima utilizando métodos numéricos. Resumiendo, al analizar un problema utilizamos un modelo matemático del problema físico. A partir de ahí, la solución del problema se basa en solucionar ese modelo matemático. Si el modelo es simple, obtendremos una ecuación diferencial parcial que puede solucionarse en forma exacta. Este camino, sin duda, es el que nos da la mayor información de la física que gobierna el problema, pero está limitado a problemas de baja complejidad. Por otro lado, el MEF nos permite resolver modelos muy complejos en términos de geometría, carga y materiales. Es importante entender que la solución MEF es una aproximación y no puede dar más información que la contenida en el modelo matemático. Esto parece muy obvio, pero es frustrante para quienes comienzan a utilizar el método y observan que el modelo MEF de una probeta a tensión no se rompe sino se deforma por encima de lo esperado. Entonces les explicamos que ese modelo matemático no contempla el daño y la ruptura del material, sino solo su deformación. Es posible incluir daño y ruptura, pero por más complejo que sea el modelo, no es posible predecir con exactitud la respuesta del problema físico, aunque las aproximaciones obtenidas son suficientes para tomar decisiones de diseño. Otro concepto importante en el MEF es la estrategia de divide y vencerás. Para entender mejor este concepto, imaginemos por un momento que no existiera el número pi. ¿Cómo calcularíamos entonces el área de un círculo? Una posibilidad sería dividirlo en triángulos y utilizar la fórmula disponible para calcular el área de un triángulo y a partir de ahí sumar las contribuciones de cada uno de los triángulos que estemos utilizando para aproximar el área del círculo. De este ejemplo se pueden extraer varias ideas importantes. El círculo que representa la geometría física del problema tuvo que ser aproximado por polígonos, en este caso triángulos, a los cuales nombraremos elementos. Los elementos, que son los triángulos, se definen geométricamente por sus vértices, a los cuales llamamos nodos. Y en cada aproximación desconectamos un elemento para facilitar el cálculo de su superficie. Y finalmente lo ensamblamos de regreso en la aproximación del área al sumar las contribuciones de cada triángulo. Como vemos en la tabla de la derecha, dependiendo del número de elementos, estaremos aproximando de una mejor manera el área de un círculo de una unidad de radio, la cual es precisamente el valor de pi. Tenemos ya los ingredientes para obtener una definición básica del método de los elementos finitos. El MEF es un método numérico utilizado para aproximar la solución de problemas complejos que se expresan por ecuaciones diferenciales parciales. Es útil en problemas con geometría, carga y propiedades de material complicados, donde las soluciones analíticas no son factibles o son imposibles de obtener. El MEF convierte un problema grande a un conjunto de problemas pequeños y ensambla las contribuciones individuales para obtener la solución del problema global. No está de más enfatizar la importancia del concepto de discretización espacial, el cual consiste en dividir un cuerpo en elementos, los cuales están conectados por nodos. Como vimos en el ejemplo del círculo, este paso es crítico dentro del proceso de FEM,
pues nos permite acercarnos más y más a la solución analítica del modelo matemático si es que ésta existiera. En los pasados 70 años, el método del elemento finito se ha convertido en una herramienta indispensable en los centros de investigación y desarrollo mundiales. Aquí te presentamos a los pioneros. Curán representa a los matemáticos aplicados que lo propusieron. En un artículo, Curán presentó cálculos tipo FEM sobre una malla triangular. Pero fueron ingenieros como Turner quienes realmente lo utilizaron en aplicaciones aeroespaciales. Como veremos, el sistema MEF incluye la utilización de computadoras para resolver los sistemas de ecuaciones resultantes, y en los 50s únicamente grandes compañías como Boeing tenían acceso a ellas. Clough, quien realizó estancias en el grupo de Turner, acuñó el término elementos finitos en 1960 y convenció a Sienkiewicz, experto en diferencias finitas en ese momento, a probar el FEM. Seguramente le gustó, pues publicó el primer libro, el cual se convirtió en un clásico enfocado en el método, y a partir de ahí se constituyó también como otro de los expertos y pioneros del método. Los pioneros a los que nos referimos fueron ingenieros estructurales, ya sea civiles, aeronáuticos o mecánicos, educados en mecánica clásica. En los 70s, Veličko estudió problemas asociados con comportamiento dinámico no lineal, con grandes desplazamientos. Y en esa misma época comenzaron a surgir los paquetes de elemento finito, de propósito general. Para finales de los 80s, los paquetes estaban disponibles en microcomputadoras e incluían gráficos a color y pre- y postprocesadores. Para mediados de los 90s habían sido publicados alrededor de 40.000 artículos y libros acerca del MEF y sus aplicaciones. Hemos mencionado que una de las ventajas del MEF es su capacidad de resolver problemas en diferentes áreas, entre las que destacan el análisis estructural, flujo de fluidos, transferencia de calor, campos electromagnéticos, mecánica de suelos, fenómenos acústicos, análisis de impacto y explosiones, y análisis de procesos de manufactura. También hemos mencionado varias razones para utilizar MEF. Sin embargo, para no ser redundantes, resumiremos las razones en reducción de tiempo y costo, lo cual es de primordial interés para todas las empresas. Sin duda, uno puede programar su propio solucionador de propósito particular para resolver problemas de barras, estructuras con vigas, esfuerzo plano o transferencia de calor. Sin embargo, los problemas de ingeniería industriales demandan paquetes con capacidades difíciles de programar en casa, razón por la cual se utilizan programas comerciales o de libre acceso. Aquí tenemos un listado de los programas, ya sea comerciales o de libre acceso, que más se utilizan actualmente en la industria. Aquí te presentamos algunas de las ventajas de los programas comerciales, que incluyen la facilidad de introducir datos utilizando un preprocesador y la facilidad de leer los resultados utilizando un postprocesador gráfico. Estos programas resuelven muchos tipos de problemas, aunque tú puedes adquirir el módulo que te interesa, por ejemplo, el módulo que resuelve fluidos, el módulo que resuelve problemas dinámicos, térmicos, etc. En la mayoría de los casos, la versión básica de un paquete comercial tiene capacidades de resolver problemas estáticos lineales. También se pueden correr en varias plataformas de cómputo que incluyen Linux y Windows. Pero también hay desventajas, sobre todo relacionadas con los costos de desarrollo y mejora, por lo cual se paga por la adquisición del paquete y su mantenimiento anual. En muchos casos este costo es alto, sobre todo si adquieres un paquete de altas capacidades que no aprovechas por completo. Estos paquetes pueden ser menos eficientes que los programas especializados y el acceso del usuario al código es limitado. Ahora te presentamos el proceso de análisis utilizando elementos finitos, en forma simplificada. El proceso comienza con una geometría que se puede generar en el mismo software de elementos finitos, pero que normalmente se obtiene de un software CAD o que se puede digitalizar. A partir de ahí se definen propiedades de material para cada uno de los componentes del sistema que se está analizando. En el tercer paso, se define un tipo de elemento que depende de la geometría, pero también de la física del problema. En el cuarto paso se discretiza la geometría o se malla. Después se aplican condiciones de frontera que pueden incluir empotramientos y cargas, como en el ejemplo que vemos aquí. Finalmente se resuelve el problema y en el paso 6 se verifican y representan los resultados. Para acercarte más al proceso de simulación utilizando elementos finitos, vamos a resolver este problema. En este caso se trata de una viga empotrada, la cual tiene las propiedades de acero.
mide 10 pulgadas, tiene 1 pulgada de alto, ¿sí? Y 2 pulgadas de profundidad. Como bien sabes, este problema se puede resolver analíticamente, nosotros ya lo hicimos, a fin de encontrar la deflexión máxima en la punta de la viga y el máximo esfuerzo. Regresando a nuestro proceso de análisis por elementos finitos simplificado, vemos que el primer paso consiste en la generación de una geometría. Nosotros ya la hicimos, tenemos aquí la viga, la cual diseñamos en un paquete de CAD. Después definimos propiedades de material. Esto se hace utilizando opciones que ya traen los paquetes, incluso vienen librerías de materiales. Como puedes ver, en nuestro caso estamos utilizando el módulo de Young y la relación de Poisson de 1 a 0. El tercer paso consiste en la definición del tipo de elemento. En los paquetes que vienen incluidos como módulos de paquetes de CAD, realmente hay poca libertad para seleccionar tipos de elementos. Lo que sí puedes hacer es seleccionar un tamaño de elemento, seleccionar un orden, que en este caso es parabólico, ¿sí? Y luego mallar el modelo. Nosotros ya lo hicimos. Lo único que falta es mostrarte la malla de elementos finitos, y con esto ya cubrimos el paso número 4. También ya aplicamos condiciones de frontera. Te voy a mostrar que tenemos por ahí una carga de 1000 libras en la dirección de Y. Aquí tenemos el sistema coordenado y tenemos restricciones. ¿Qué es lo que aplicamos? Restricciones en el lado empotrado de la viga que evitan que se muevan todos estos nodos en traslación y también en rotación. Muy bien. Finalmente hay que resolver el modelo. En todos los paquetes va a haber un botón que dice Run o que dice Resolver o Solve. También ya este paso lo realizamos y luego lo que sigue es verificar y presentar resultados. Finalmente comparamos los resultados que obtuvimos por elementos finitos con los resultados analíticos. En este caso tenemos esta facilidad de obtener resultados utilizando fórmulas y vemos que la deformación máxima se espera en la punta con un valor de 0.067. El valor que nos está dando el análisis es 6.62 por 10 a la menos 2 o 0.066, el cual es muy parecido. Por otro lado, tenemos un valor de esfuerzo máximo, el cual debe suceder precisamente en el extremo que estamos empotrando. En este caso, la fórmula nos dice que deberíamos obtener 29.000 PSI y el análisis por elementos finitos nos está dando 29.000 PSI. Con esto ya completamos el último paso, que es quizás el más importante y que incluye la validación de resultados. Por último, te presentamos el método de los elementos finitos en forma de sistema, el cual depende de modelos matemáticos que incluyen la derivación de la matriz de rigidez para diferentes problemas físicos, métodos numéricos para resolver ecuaciones y fundamentos de ingeniería que dependen del problema que quieres resolver. En nuestro caso, problemas de mecánica de materiales. Ya fue suficiente rollo, ¿no? Es hora de entrar en materia y aprender FEM. En el siguiente video te presentaremos conceptos de álgebra lineal y solución de ecuaciones que te prepararán para desarrollar al final del módulo un solucionador para problemas de barras. Finalmente, te presentamos las referencias que hemos utilizado para generar esta presentación.